Petróleos Mexicanos, la petrolera estatal más grande del país, carga con un título que ningún gigante energético querría ostentar. Es la más endeudada del mundo. Su deuda financiera ronda los $100,000 millones, un peso equivalente a casi el 8% del Producto Interno Bruto de México. Este volumen de pasivos, por sí solo, bastaría para encender las alarmas de cualquier economía. Pero en el caso de Pemex, el problema es más profundo. Arrastra décadas de decisiones políticas y financieras que la han dejado atrapada en un círculo vicioso. La historia comenzó en 1938, con la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas. Pemex nació como símbolo de soberanía y orgullo nacional, y durante décadas fue la gallina de los huevos de oro del Estado. En su apogeo, como en 2012, el petróleo aportaba hasta el 40% de los ingresos públicos totales. Sin embargo, esta bonanza tuvo un costo. La empresa fue exprimida fiscalmente. En algunos años, entregaba más de la mitad de sus ingresos en impuestos y derechos, dejando escasos recursos para mantenimiento, exploración o innovación tecnológica. Con el tiempo, los campos petroleros envejecieron y la producción comenzó a caer. El caso más emblemático es Cantarell, un yacimiento que llegó a producir más de 2 millones de barriles diarios, pero que con los años se agotó. La producción nacional, que en 2004 alcanzó un máximo histórico de 3,4 millones de barriles diarios, hoy apenas llega a la mitad. Ante la caída en la extracción, pero con la misma presión para financiar el gasto público, Pemex comenzó a endeudarse. Tomó préstamos, emitió bonos y buscó financiamiento externo no solo para sostener sus operaciones y proyectos, sino también para cubrir aportaciones al presupuesto federal cuando sus ingresos no alcanzaban. En los últimos años, el endeudamiento financiero global ha mostrado una ligera tendencia a la baja. Sin embargo, esta aparente mejora oculta otra amenaza: la deuda con contratistas y proveedores. Al cierre de 2024, Pemex debía más de 500,000 millones de pesos mexicanos en pagos pendientes, equivalentes a unos 25,000 millones de dólares adicionales que no aparecen en las cifras internacionales de deuda financiera. Este tipo de pasivo, registrado como cuentas por pagar, tiene un impacto inmediato en el funcionamiento de la empresa. Las consecuencias son visibles en las regiones petroleras. Decenas de empresas proveedoras han quebrado en estados como Campeche, Tamaulipas y Tabasco. En la ciudad del Carmen, trabajadores de compañías contratistas se quedaron sin aguinaldos ni prestaciones, lo que provocó protestas. Estas crisis locales, invisibles para los grandes mercados, revelan que el problema de Pemex no es solo contable, también es humano y social. ¿Cómo pudo Pemex permanecer tantos años en una situación tan frágil sin que se aplicaran soluciones duraderas? La respuesta está en una combinación de reformas incompletas, crisis externas y decisiones políticas que priorizaron objetivos a corto plazo. En 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó una reforma energética que, por primera vez, en 75 años, abrió el sector petrolero a la inversión privada. Pemex, hasta entonces monopolio absoluto, tendría competencia y la posibilidad de asociarse con otras empresas. La apuesta era que la modernización y la inyección de capital ayudarían a revertir la caída en la producción. Pero el impacto fue más lento de lo esperado. Y, además, la apertura generó resistencias políticas. Para empeorar el panorama, en 2015, los precios internacionales del petróleo se desplomaron, reduciendo aún más los ingresos. 3 años después, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, se cancelaron nuevas licitaciones a privados y se anunció un plan de rescate. El gobierno inyectó capital, redujo impuestos a la empresa y apostó por proyectos estratégicos, como la refinería de Dos Bocas. Este proyecto, presupuestado inicialmente en $8,000 millones, terminó costando cerca de $20,000 y aún no opera a plena capacidad. A pesar de estos esfuerzos, al cierre del sexenio de López Obrador, la deuda financiera seguía cercana a los $100,000 millones y las pérdidas operativas persistían. Según estimaciones del Fitch Ratings, el apoyo total del gobierno a Pemex durante esos 6 años ascendió a casi $70,000 millones, una suma que, en teoría, habría bastado para liquidar gran parte de sus pasivos. Sin embargo, la deuda no se redujo significativamente, lo que levantó críticas sobre la eficiencia de ese rescate y sobre la manera en que se utilizaron los recursos públicos. Aquí surge una pregunta clave. Si la deuda es de la empresa, ¿por qué debería preocupar a las finanzas públicas? La realidad es que la línea que separa los pasivos de Pemex de la deuda del Estado es difusa. Aunque oficialmente no se registren como deuda pública, en la práctica, el gobierno ha respondido con dinero de los contribuyentes para cubrir obligaciones y mantener a flote a la petrolera. Cada peso destinado a Pemex es un peso menos para infraestructura, salud o educación. Este patrón tiene un costo visible en las cuentas nacionales.
Al cierre de 2024, México registró un déficit fiscal del 5,7% del Producto Interno Bruto, un nivel alto para los estándares históricos del país. Una parte importante de ese desequilibrio se explica por el apoyo financiero a Pemex, que se ha convertido en un riesgo fiscal directo. Rescatarla deteriora las finanzas públicas, pero dejar de hacerlo podría empujarla a la bancarrota. El dilema que plantea Pemex hoy es tan político como económico. Si el gobierno continúa destinado miles de millones de dólares para rescatarla, el déficit fiscal se amplía y se reducen los recursos para otros sectores estratégicos. Si decide recortar ese apoyo, el riesgo de que la empresa incumpla pagos y enfrente una crisis de liquidez es alto, con efectos en cascada sobre proveedores, trabajadores y regiones enteras dependientes de su actividad. La gravedad de la situación se refleja en la clasificación crediticia de la empresa. Agencias como Fitch Ratings y Moody's han colocado su deuda en la categoría de bono basura, lo que significa que los mercados la perciben como una inversión de alto riesgo. Esto encarece su financiamiento y restringe su acceso a capital, mientras otras petroleras latinoamericanas pagan entre 2 y 3 dólares en intereses por cada barril producido. Pemex gasta alrededor de 9. Son más de 8.000 millones de dólares al año solo en intereses, un flujo de dinero que no se destina a explorar nuevos yacimientos ni a modernizar infraestructura, sino a cubrir compromisos financieros acumulados. Es un círculo vicioso. La deuda impide invertir, y la falta de inversión reduce la capacidad de generar ingresos suficientes para pagar esa misma deuda. Este estancamiento limita su competitividad frente a las compañías privadas más eficientes y refuerza su dependencia del respaldo estatal. En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó un decreto que reafirmó el carácter de Pemex como empresa del pueblo de México. El mensaje político es claro. La prioridad no es abrir el sector a la inversión privada, sino mantener a la petrolera bajo control estatal. Esto implica que la solución seguirá siendo, en gran medida, el apoyo gubernamental directo. Sin embargo, este modelo tiene un costo a largo plazo. Cada rescate desvía recursos de áreas que podrían generar crecimiento sostenible, como la manufactura, el turismo o la innovación tecnológica. Aunque la economía mexicana ya no depende del petróleo tanto como en el pasado, Pemex sigue siendo un gran empleador y un generador importante de divisas y energía. Su colapso tendría un impacto inmediato en la balanza comercial, en las finanzas públicas y en el tejido social de varias regiones. El destino de Pemex, por lo tanto, no es un asunto que pueda resolverse con un único decreto o con una inyección de capital. Requiere una estrategia integral que combine saneamiento financiero, modernización tecnológica y un replanteamiento del papel que debe jugar en el nuevo contexto energético global, donde las energías limpias ganan terreno. Si México no enfrenta esa transición con visión de largo plazo, la petrolera más endeudada del mundo podría convertirse también en el mayor lastre para su economía. La historia de Pemex refleja decisiones que marcarán el rumbo económico de México. Suscríbete, activa la campanita, comenta tu opinión, dale like, comparte este video y no te pierdas el próximo contenido que revelará más claves del panorama global.